Un agradecimiento al autor. Loud. Un saludo para mis queridos suscriptores, que comentan y apoyan este canal, y los que no lo están también los quiero. Nuevo camino. Parte 5. Capítulo 12. Madre. Rita Laud, uno de los pilares de la casa Laud, se encontraba rumbo a un lugar doloroso para ella. Caminaba en el hospital de Royal Woods, con paso lento y pesado. Se preguntarán el por qué. Bueno, esta mujer se dio demasiado tarde el mal que le hacían a su único hijo y todo terminó en este lugar. Rita se acercó a una enfermera, que había visto una infinidad de veces en esos 2 meses. Buenas tardes Rita, la enfermera le dio una cálida sonrisa ya que sabía a qué iba esa mujer. Rita le dio una triste sonrisa ya que esta mujer siempre fue muy buena con ella y su familia. Buenas tardes Claudia, esta mujer no sabía por el dolor que Rita estaba pasando, pero intentaba que sus visitas fueran por lo menos bien recibidas. Rita, sé que es molesto, pero ¿me podrías prestar tu identificación y firmar el libro de visitas? La mujer quería dejar pasar a la mujer sin tanto problema, pero las reglas eran las reglas. Rita ya tenía su identificación en la mano, y se preparaba a llenar el libro. Cuánto le dolía poner el nombre de quien visitaba. Claudia miraba como los ojos de la mujer se cristalizaban al llenar el libro. Esta escena siempre le rompía el corazón. Una madre nunca debería de sentir este dolor, pero en un hospital la escena siempre sucedía, pero ella nunca se podía acostumbrar. Después de unos minutos la enfermera le daba un gafete con la palabra visita. Claudia veía como Rita iba en dirección de los cuartos de pacientes con mayor estancia. Se sumergió en sus pensamientos hasta que una voz la sacó. Claudia, su compañera que estaba hablándole desde hace unos minutos la miraba con duda ya que ésta estaba muy sumergida en sus pensamientos. ¿Te encuentras bien?, preguntaba con preocupación ya que muy rara vez la miraba en ese estado. Sí, es solo que no me acostumbro a ver a una madre perder las esperanzas. La compañera la miraba con duda ya que no sabía de qué hablaba, a lo que Clara solo negó con la cabeza. La señora que se acaba de ir lleva viniendo 2 meses. Al parecer su hijo tuvo un accidente y quedó en coma. La otra enfermera entendió de inmediato, aunque en muchas historias y novelas el paciente despierta después de un largo tiempo. La verdad era que eran escasos esos milagros. En la mayoría de los casos el paciente está conectado a máquinas que lo ayudan a aferrarse a la vida, pero la familia, sea por el gran costo de estas, o por querer dejarlos descansar en paz, los desconectan y todo termina. Ya veo, la otra enfermera con una cara triste entendió y solo pudo decir esas palabras, viendo por dónde esa mujer se fue. Minutos después Rita entraba a una habitación para 2 personas. Una de las camas estaba vacía y en la otra estaba un pequeño niño conectado a varias máquinas que indicaban su estado de salud. Rita acercó una silla y se sentó, tomando delicadamente la mano del infante, la puso en su frente y empezó a llorar en silencio. Hijo, por favor, abre tus ojitos, te prometo que si lo haces, te doy todos los permisos que quieras. El tono triste y quebrado de su voz era doloroso. En esa cama se encontraba su único hijo. Todavía recordaba ese horrible día. Flashback. Rita estaba en el consultorio dental de su trabajo. En ese día no había mucho trabajo, por lo que se sumergió en sus pensamientos. Este mes no es suficiente para pagar las cuentas. Me pregunto si esto también es por la mala suerte de Lincoln. Rita negó con la cabeza. Era imposible que eso fuera culpa de su hijo. Eso era por ella y su esposo, que no administraban de manera correcta sus cuentas. Se preguntaba cómo estaban en la casa. Después de unos minutos, recordando que tanto ella como su esposo y sus hijas empezaban a culpar a Lincoln de todo lo malo
malo que les pasaba empezó a sentir una gran culpa, sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un teléfono. Cuando vio la sala de espera y no vio a nadie, empezó a buscar su celular, con una ceja levantada vio que era su hija mayor. Muy rara vez esta le marcaba a menos que fuera algo muy grave. Sí, ¿qué pasa, Lori? Después de esa contestación la cara de Rita empezaba a perder su color con cada palabra que su hija decía entre llantos. Después de esa llamada Rita entró con prontitud a la oficina de su jefe y le dijo sin entrar en muchos detalles que tenía que ir al hospital ya que uno de sus hijos había tenido un accidente. El señor mayor, al ver la cara pálida de Rita, entendió que había sido algo grave, por lo que le dijo que no se preocupara y él vería cómo se las arreglaba, que ella fuera a ver a su familia. Rita, después de tomar un taxi, vio a la van familiar, vancilla, estacionada en el hospital, a lo que le dio a entender que su esposo también había llegado. Cuando llegó a la sala de espera vio a casi toda su familia en ese lugar. Lynn padre se encontraba tapándose la cara y por los sollozos sabía que estaba llorando. Lori, Lenny, Lana y Luan no estaban mejor. Estas estaban sentadas con la mirada perdida como si cadáveres se trataran. Las menores solo lloraban. Lola, Lily, Lucy, incluso Lisa estaba llorando ya que negaban lo que había pasado. Rita se acercó con miedo. Faltaban 3 de sus hijos por la llamada de Lori. Sabía en dónde estaba Lincoln y al recordarlo sus pasos se convirtieron en una carrera. Sus ojos ya no podían soportar las lágrimas que se acumularon al recordar la llamada. Lori no podía estipular palabras. Lynn Jr. Ella, le pegó a Lincoln en la cabeza. Él no se mueve, ¿qué hago? Esas palabras hicieron que Rita perdiera el color en su rostro y le dijo que llamara a una ambulancia y si alguien le preguntara les dijera que Lincoln se había caído y se golpeó la cabeza, pero antes de todo le quitara el traje de ardilla ya que, ¿cómo les explicaría eso a los paramédicos? Rita se dio cuenta que faltaban 2 hijas y cuando estuvo cerca de su esposo preguntó: ¿Cómo está mi bebé? Las lágrimas estaban en su cara y la cara de preocupación se veía a kilómetros. Nadie respondía. Esto le dio una muy mala espina. Antes de gritar por su hijo, un doctor salió de una sala de cirugía. ¿Señor Slaud?, preguntó con una cara de tristeza. Aquí, gritó Rita con prisa por saber el estado de su hijo. ¿Me podrían acompañar? El doctor estaba demasiado serio. Cuando vio que más de 2 personas la seguían aclaró: por favor, solo los padres. Por más raro que parezca, las hijas de la familia no se quejaron ni una vez más. Hicieron lo que llevaban haciendo desde hace 1 hora: llorar o estar perdidas en sus pensamientos. Ya en la oficina del doctor soltó un gran suspiro. Señores, su hijo ya está fuera de peligro, pero al parecer el golpe que recibió en la cabeza le provocó un derrame. Los 2 padres abrieron los ojos como platos al escuchar tales palabras. Tranquilícense, el doctor al verlos intentó calmarlos. Su niño está fuera de peligro, pero se encuentra en coma. Los padres no pudieron aguantar el llanto al escuchar tales palabras. ¿Podemos verlo? Rita, con lágrimas y abrazando a su esposo, que no se encontraba mejor que ella, preguntó: Perdón, pero está en observación y lo podrán ver hasta mañana. Al doctor le encantaría que vieran a su hijo, pero las próximas 24 horas eran cruciales ya que, cuando les dijo que estaba fuera de peligro, era una verdad a medias. La condición de alguien que tuvo un derrame era delicada. Los padres dijeron que entendían y preguntaron si se podían quedar en el hospital, a lo que el doctor no se negó, pero les pidió que llevaran a sus hijas a su casa ya que éstas podrían provocar algún problema, y él no quería negarles la estancia a los padres del pequeño.
La señora como su esposo estuvieron de acuerdo. A muy duras penas Lin padre pudo convencer a su esposa para que ella fuera a dejar a sus hijas a la casa y descansara un poco, y al día siguiente ella podría ver a Lincoln. Momentos después en la van familiar. El silencio era algo muy incómodo. Las menores se fueron con su madre y pasaron por una tienda de conveniencia. Rita no estaba de humor para llevarlas a comer afuera, por lo que solo compró sopas instantáneas y una que otra chuchería para que se llevaran al estómago, ya que estaba oscureciendo. Pero nadie tocó nada, ni las menores, que se escuchaban sus pequeños estómagos rugir por el hambre. Cuando todas llegaron, entraron en silencio, pero antes de que se fueran la madre las detuvo. Lori, cariño, ¿podrías quedarte? Rita quería saber qué fue lo que pasó exactamente y también que le dijera el por qué dos de sus hijas no se encontraban con ellas en el hospital. Sí, una respuesta seca, y anticipando a lo que su madre le pediría, se tiró en el sofá de la sala. Todas las demás no querían escuchar, ya que la mayoría sabía lo que pasó, y en ese entonces los ojos llenos de tristeza se convirtieron en unos de rabia. No le hagan nada, Lori dijo con una voz triste, pero que todas escucharon. Querían reprochar, pero al ver a su madre triste no querían molestarla más, a lo que todas con pocas ganas aceptaron. Una cara triste de la señora con los ojos rojos de tanto llorar de rabia fue lo que pasó minutos al escuchar la historia de su hija. Ese día Lincoln estaba en el patio de la casa, jugando con Charles, y las demás hermanas estaban en sus actividades. Si bien pensaban que Lincoln daba mala suerte, no le negarían el jugar con alguna de las mascotas de la casa. Después de todo, ya le habían sacado de la casa y vendido sus cosas, pero ese día Lana se encontraba arreglando la podadora de la casa, ya que una rubia, al practicar con ella cómo manejar la estrelló. Todas le echaron la culpa a Lincoln, pero nunca llegaron a los golpes. Lana estaba feliz, ya que a ella le gustaba arreglar las cosas, por lo que no tenía ningún problema con Lincoln. De un momento a otro, Lin Jr. entró a la casa de muy mal humor, ya que había tenido un partido de béisbol y su equipo había perdido. Todas la vieron arrojar su mochila, pero salió con el bate con duda las que la habían visto entrar. Las mayores se encontraban viendo la televisión y las menores en sus cuartos. La siguieron. Tanto Lincoln como Lana estaba en sus asuntos, pero de un momento a otro Lin Jr. soltó un golpe en la cabeza de Lincoln. Este quedó acostado en el césped, mientras que Charles le ladraba a Lin. Esta solo se metió a la casa enojada, dejando al peliblanco acostado. Todas más mayores salieron a ver cómo estaba su hermano, lo movieron intentando que este respondiera. Todas estaban asustadas y algunas pensaron que solo se había desmayado, pero al momento de quitarle la cabeza de ardilla todas quedaron en shock. Su hermano estaba sangrando mucho y no respondía. Ahí es cuando Lori le llamó a su madre minutos después de cambiar a Lincoln y llegar a la ambulancia. Lori tuvo que encerrar a Luna y Lin, ya que tuvieron una pelea, por lo que hizo la última, y las palabras que dijo nunca las podría remediar. Ojalá se muera, así dejaría de arruinar nuestra vida. A fin del flashback. Rita recordaba ese día como si apenas hubiera pasado ayer. Lo que necesitó fue ver a su hijo acostado en una cama de hospital, y que todas las actividades de sus hijas se fueran perdiendo poco a poco, para entender que nada de lo que pasaba en la casa era por la mala suerte. Incluso Lisa les dijo que una teoría no era algo seguro, ya que nunca se comprobó. Una boca menos que alimentar. Una voz triste se escuchó en la cabeza de Rita. Esa voz estuvo con ella desde que vio a su hijo en esa cama. Eso tenía que ser que se estaba volviendo loca por la culpa. No, es cierto, primero me muero yo de hambre que negarle algo a un hijo mío, Rita decía entre lágrimas despacio para que nadie la escuchara hablar sola, ya que la tacharían de loca.
Mentira, dime si esto no hubiera pasado, ¿lo hubieras dejado entrar a la casa una vez más? La voz era triste, pero a la vez molesta. Tus hijas te lo hubieran reprochado, tú y tu esposo solo le harían más caso a ellas que a tu hijo. Él ya les había dicho que todo había sido para tener tiempo para él, o es su obligación estar para lo que sus hermanas quieran. La voz seguía y seguía sin dejar que Rita contestara. Buenas tardes, señora Laud. Una voz sacó de sus pensamientos a la señora y de esa voz acusatoria. Buenas, doctor, ¿cómo sigue mi hijo? Rita decidió ignorar a la voz y centrarse en el doctor. Suspiró, ningún avance, señora, ya lo hablé con su esposo, pero ¿están seguros de seguir? La voz del doctor era triste. Rita negó con la cabeza, ella ya sabía de qué hablaba el doctor. Hace unos días el doctor les había dado la opción de desconectar a Lincoln, y Rita tuvo que detener a su esposo ya que este estuvo a punto de golpear al doctor por dar esa opción. Si el hospital no era exactamente barato, pero ellos nunca pensarían más en el dinero que en sus hijos. Mentira. Una vez más esa espantosa voz. No, doctor, eso nunca sería una opción. Rita siempre negaba esa opción como su esposo. El doctor empezó a checar los aparatos que tenía conectados Lincoln, y soltó una pregunta casual. ¿Y cómo se encuentra la familia? Una pregunta típica para despejar el ambiente incómodo que dejó la opción de antes. Bien, eso le dijo, pero nada estaba bien en la casa. Su esposo se había refugiado en su trabajo, por lo que muy rara vez lo veía en la casa. Sus hijas se refugiaron con sus compañeros de cuarto en su dolor por ver lo que le había pasado a su hermano, y que Liz aclarara que la teoría no era segura les hizo cumplirse por todo. Algunas odiaban a Liz y otras a Lynn Jr., que ya no hablaba con nadie, y sus padres le quitaron los privilegios que tenía en los clubes deportivos, por lo que su odio por el peliblanco había crecido. Más de una ocasión tanto a ella como a su esposo les pasó por la cabeza decir lo que en realidad había pasado y que mandaran a su hija a un reformatorio, pero eso también los metería en problemas, y no podían dejar a su hijo a su suerte. A todas les estaba yendo mal en sus actividades. No voy a entrar en detalles, es muy pesado, pero no le podía decir eso al doctor. Después de todo eso solo fue una pregunta típica. Ya veo, bueno, me retiro. El doctor dejó a la madre con su hijo. Rita en ningún momento soltó la mano de su hijo, y una vez más la puso en su frente como si estuviera rezando. Hijo, perdón por ser una pésima madre, perdón por no protegerte, perdón por ser yo, pero regresa, cariño, te extraño tu sonrisa, tus planes alocados. Rita lloraba a cántaros. Te quiero. Rita escuchó un sonido horrible. Las máquinas indicaban que Lincoln había muerto. Rita gritó con todas sus fuerzas, esperando que el doctor no se hubiera alejado mucho. Doctor. Pero nadie respondió, una escena que en muchas ocasiones hemos visto en películas o novelas, doctores y enfermeras esforzándose por regresar a alguien de entre los muertos. No se generaba en esa habitación. Rita salió en busca de ayuda, pero nadie estaba en el hospital. Buscó en cada cuarto que encontraba, pero nadie estaba. Es mejor de esta manera. La voz decía con resignación. No, alguien, quien sea, ayude a mi bebé. Rita gritaba mientras buscaba a alguien que ayudara a su amado hijo. ¿Por qué no lo ayudaste cuando él te necesitaba? La voz se escuchaba enojada. Rita regresó al cuarto esperando que alguien hubiera llegado cuando ella no estaba, pero nada, solo estaba un niño acostado, dando una tierna sonrisa como si todo estuviera bien. Rita con paso tembloroso se acercó esperando que su hijo estuviera dormido, pero cada paso era como si se estuviera acercando a una tumba con una lápida. Aquí yace Lincoln Laud, un buen hijo y hermano, que el Señor lo tenga
mantenga en su gloria. Rita lloraba a más no poder, ya que esa imagen se hacía más visible con cada paso. Aplauso. Rita abrió los ojos, estaba en su cama y su esposo estaba a su lado durmiendo. Con pesadez se dio cuenta que ese fue un sueño, un horrible sueño. De repente un olor familiar llegó a su nariz. Con prontitud se levantó de su cama y se puso la bata. Llegó a la cocina y vio a un pequeño niño preparando el desayuno con lágrimas en sus ojos. Se acercó y lo abrazó por la espalda. ¿Qué pasa, mamá? Una voz un poco suave la recibió. Cuando abrió sus ojos se dio cuenta que no era un niño sino una niña. ¿Lincoln? Preguntó con duda. ¿Lincoln? Mamá, ¿todavía estás dormida? Me llamo Linka. Capítulo 13. Dolor de una madre. Rita se despertaba lentamente, ya que fue grande el shock que recibió al escuchar que su amado hijo era una niña que se llamaba Linka. Vio con pesadez a su esposo que estaba adormilado a su lado, y como no estarlo, el pobre se había quedado dormido después de haber llorado a más no poder. Con una pesadez se levantó de su cama, procurando no despertar a su esposo, ya que este era la primera vez que lo podía ver dormir, ya que cuando ella despertaba, él ya estaba haciendo el desayuno de su numerosa familia, y si alguien se fijaba bien, el pobre no había podido dormir bien, tal y como ella. Esta semana innumerables pesadillas eran causante de este mal: suicidio, accidentes, escapes y más cosas la atormentaban, y temía decirle a su esposo, ya que el pobre hombre ya se sentía peor que la basura, y si supiera que su esposa tenía tales pesadillas, ¿qué pensaría? Simple se echaría la culpa diciendo: esto pasó por no ser un buen padre, y estallaría en llanto como todas las noches desde que la confesión de su hija llegó a sus oídos. Salió de la recámara para tomar un vaso de agua, y pensar una vez en lo pésima madre que era. Madre. Susurró. ¿Cuántas veces se había dicho que era una buena madre? Siempre intentaba apoyar a sus hijas en todo lo que podía, igual que su esposo, pero cuando apoyó a su hijo, se detuvo en la entrada de la cocina y lo pensó con detenimiento, y nunca recordó ayudarlo. Solo decía la típica frase que ya era costumbre salir de su boca después: hijo. Siempre estaban las niñas primero que él, y como le dolía recordar esa sonrisa y esas palabras: está bien, mamá, nunca les recriminó. Al contrario, él les ayudaba con sus hermanas solo para que ellos pudieran descansar un poco. Ligeras lágrimas salieron de sus ojos al tener una imagen en esa cocina, y recordar cómo su hijo se despertaba temprano para preparar el desayuno de sus hermanas, ya que ella y su esposo llegaban cansados de su trabajo, y muchas veces le pedían a su niño que, si les podía ayudar, y él nunca se negó. Siempre con una sonrisa decía: claro, mamá. ¿Cuántas veces lo saco de esta cocina como si de una rata se tratara? La culpa rompía el corazón de esta rubia, recordar que no solo unas cuantas veces lo sacó, gritándole que no entrara a la casa, solo lo sacaba ya que la rabia no tenía a alguien que la ayudara con sus hijas. Sacó un vaso y lo llenó de agua. Su garganta estaba seca y dolía mucho. Esta sensación ya era natural en ella después de llorar en los brazos de su esposo, diciendo lo mala madre que fue, y no merecer nada más que la prisión por maltrato infantil. Su cuerpo siempre perdía mucho líquido. Mira afuera. Rita escuchó una voz y con sorpresa vio algo que le rompía el corazón. En ese lugar se encontraba una botarga recostada a un lado de la casa de Charles, toda sucia y con manchas por la oscuridad. No distinguía bien, pero en un arrebato soltó el vaso y este se rompió. Sin importarle nada, salió con prontitud de la cocina y al salir, nada, no había nada en ese patio. Sentía que se estaba volviendo loca, el peso de sus errores le dolía, que ya estaba alucinando. Ese traje fue destruido entre llantos de la familia y un niño viendo desde la ventana con una mirada de indiferencia.
Se escucharon sonidos en los botes de la basura. Rita con duda se asomó y vio unas pequeñas patas de botarga asomándose por el bote tirado. Corrió con el corazón en la mano. Sentía que esto era un castigo divino, ver estas cosas, ver los videos de su hija que ella y su esposo exigieron ver, verlo comer de la basura, ver a un vagabundo alimentar a su hijo, ver cómo ese señor iba cada día solo a curar sus heridas y darle algo de comer, y después ver al pequeño Espero día tras día en la lluvia, el sol abrasador y las burlas de los que pasaban sin que ese anciano de buen corazón regresara, le rompía el corazón. Cuando llegó al bote esa imagen había desaparecido y solo unos botes tapados estaban en ese lugar. Rita abrió los botes y su corazón una vez más fue cortado con la culpa. ¿Eso es lo que tuvo que comer?, se preguntó. Sí. Alguien le respondió. Cuando se dio la vuelta vio a esa botarga, pero lo que le sorprendió fue: cada día después de un mes busqué comida en donde fuera, en los botes de basura, plantas silvestres, migajas que alguien por lástima me daba, en los botes de otras familias. No sé si era por lástima o les divertía verme, pero nadie me detuvo. Siempre que te pedía algo de comida me sacabas. Eso que decías me dolía. Rita estaba horrorizada. No era porque la botarga que se suponía estaba destruida estaba enfrente de ella. Lo que provocaba su horror era que la boca de esta se movía y salía la voz de su hijo de ella: es por el bien de la familia. Cuando deje de ser parte de tu familia. ¿O nunca lo fui? A Rita le dolieron esas palabras y más con la voz de su hijo. La rubia se acercaba con lágrimas en sus ojos. La culpa podía más que el miedo y abrazó a la botarga llorando desconsoladamente. Rita sintió que lo que tenía en sus brazos lloraba y la voz más triste de su hijo se escuchó: ¿sabes cuánto deseé que abrieras esa puerta y me tomaras entre sus brazos como ahora? Fueron muchas veces. Lloré y me culpé por ser un mal hijo, por no ir a ese partido de tu hija. Si tan solo no hubiera deseado tiempo para mí, solo, tal. La voz se empezaba a quebrar. Solo, tal vez, hubiera vivido esta mentira un poco más. Esas palabras fueron como un puñal clavándose en su frágil corazón. Rita lloraba a corazón abierto. Ese llanto era de una madre que perdió a un hijo. De repente Rita cayó de rodillas. Ya no tenía a su hijo entre sus brazos y vio como éste se dirigía al patio donde estaba la casa de Charles. Rita se puso de pie y con rapidez intentó alcanzarlo. No sabía cómo se había escapado de su abrazo, pero ella solo se limitó a querer tomarlo una vez más, y esta vez no soltarlo sin importar lo que pasara. No quería perder a su bebé. Cuando lo vio sus ojos no dejaron de salir lágrimas. En ese lugar estaba su bebé, su Lincoln, con Charles en sus piernas, dormido. Charles ya no quería a nadie de la familia, solo a Lincoln, y solo él podía tocarlo. Solo una criatura me mostró amor y está en mi regazo. Solo por él no cometí muchos errores. Solo por él estoy en esa casa. Solo por él vivo. La tristeza en su voz era dolorosa. Rita cerró con fuerza sus ojos. ¿Cómo podía olvidar, aunque quisiera, lo que pasó en los videos del patio de Lisa? Su hijo intentó más de una vez quitarse la vida. Si no fuera por Charles, que siempre lo jalaba de la botarga entre sus tristes llantos de cachorro, y él soltando la navaja para abrazarlo y llorar hasta quedar dormido. Cuando lo abrió ya no estaba su hijo y escuchó como la puerta del patio de la casa se abría y se cerraba. Con prisa fue a buscar a su hijo, pero cuando la abrió: solo eres un estorbo, no eres alguien que sirva. ¿Por qué tengo a un hermano tan inútil? Ojalá te murieras. Solo le traes problemas a la familia. Peste, parásito. Rita se tapó los oídos y cerró los ojos. Se dio cuenta que esas voces eran de sus hijas. Cuando las voces se calmaron y solo eran susurros, abrió los ojos y buscó a la botarga y la encontró en la sala, sentado y viendo la foto que su niño les regaló en su aniversario.
Siempre pensé que esta familia era perfecta, sí había peleas y discusiones, pero siempre se solucionaban, y me di cuenta de la manera más dolorosa de que solo uno sobraba. Con un dedo tapó la imagen del peliblanco, perfecto. Rita vio como la botarga tapaba al único niño de la casa, y pensaba que estaba perfecta sin uno de sus integrantes. Las lágrimas no dejaban de salir de sus ojos. Su bebé no se sentía amado, valorado ni necesitado. Ese niño que siempre los ayudaba con una sonrisa ya no estaba. La botarga dejó la foto en su lugar, y con paso tambaleante empezó a dirigirse a lo que alguna vez fue su refugio, su lugar seguro, su lugar, pero ya no más. Rita le destrozaba ver cómo la botarga con dificultad subía las escaleras. Su cuerpo quería abrazarlo y ayudarlo, pero su corazón no se lo permitía, no le permitía tocarlo. Solo unas palabras se repetían en su casa: no tienes el derecho de tocarlo, solo fuiste un dolor en su vida. Cuando Rita regresó en sí ya no vio a la botarga y con rapidez subió. Vio cómo estaba enfrente del cuarto de las mayores. Lori, es tu orgullo la primera, la que pronto se irá a la universidad, y podrá cumplir su sueño de ser abogada o empresaria. Siempre confiabas en ella, y fue una de las que rompió su promesa. Siempre me decía que me protegería. Rita escuchó cada palabra, y no eran mentiras. Ella estaba orgullosa de su hija ya que pronto estaría rumbo a una universidad. Ella nunca me quiso, ¿verdad? El llanto regresó ahogado y doloroso. Solo fueron mentiras. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué no me quiere? Es por ser un niño. Rita no pudo más y lo abrazó por la espalda y lloró con él. Solo unas palabras salían de su boca. Perdón, es lo que esa mujer repetía entre llanto. Mamá, ¿por qué no me amaste? Es porque no soy una niña como mis hermanas. No me querías. A Rita ya no le importaba que la boca de la botarga se moviera y de ella saliera la voz de su hijo. Ese llanto y dolorosas súplicas por una respuesta le dolía. Lenny es despistada, pero nunca la trate mal. Luna es ruidosa, pero nunca la calle y le ayude en todo lo que podía. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué no me amas? Las palabras y el llanto le rompían el corazón a Rita. Cuánto dolor y tristeza se escuchaba en ese pasillo, y nadie salía. Luan me lastimaba. Mamá, ¿por qué no la detuviste? Porque mamá, si fuera alguna de ellas, las protegerías, pero no a mí. Porque mamá, ¿por qué me odias? Rita negaba con la cabeza. Ella nunca lo odiaría, pero ¿qué podía decir para detener ese dolor tan fuerte? Me quitaron todo. Mamá, me quitaron a mis hermanitas. Mamá, mis hermanitas me despreciaron. Yo prometí cuidarlas, y ya no puedo, ya no las amo. Rita sintió como esas palabras se clavaban en su corazón. Yo ya no puedo amarlos, ya no puedo. Mamá, me rompieron. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué, mamá? Rita sintió como su hijo se soltaba de su abrazo y caía al suelo, llorando con todas sus fuerzas y suplicando. Mi vida ya no tiene sentido, todo por dos personas. Todo por ellas, mi vida es un infierno. Solo me abrieron los ojos, pero quería vivir en una mentira. Mamá. Rita intentó abrazar una vez más a la botarga, pero esta se alejó de ella. No, ya, no más mamá. Una madre te cuida, una madre te guía para no cometer errores, una madre te apoya, una madre te ama. Tú no lo eres, no para mí. La botarga se levantó a toda prisa del suelo y corrió al que alguna vez fue su cuarto. Rita quedó en shock. La voz de su hijo le dijo que no era su madre. Ella no sabía qué hacer. Cada palabra era cierta, cada palabra era dolorosa y llena de llanto, pero cierta. Con paso tambaleante se dirigió al que alguna vez fue el cuarto de su bebé. Grandes lágrimas recorrían sus mejillas y una cara de dolor se reflejaba en esta. Intentó abrir la puerta,
pero no podía, se esforzó para abrirla, pero no podía. Golpe, bebé, por favor bebé, no me digas eso, por favor, mi bebé, abre, mi bebé. Rita cayó de rodillas llorando por su hijo no podía dejarla, su bebé aquel pequeño que siempre le regaló una sonrisa, su copito su conejito no la podía dejar no a ella. Rita tenía la vista perdida en esa puerta, y de esta empezó a salir una oscuridad que amenazaba con tragársela, pero a ella ya no le importaba, ella había fallado en ser una madre, y de un niño tan bueno como era su hijo, eso se lo merecía y no le importaba qué pasara, ya no le importaba nada, ni sus niñas, su esposo, su sueño de ser novelista, nada le importaba. Escuchó unos pasos acercarse. Siempre fueron ellas, ¿verdad? Solo ellas, pero cuando te diste cuenta que ya no te amaba lo quisiste, solo porque ya no es tu hijo, solo porque ya no tienes su amor. La voz de un muchacho se escuchó a sus espaldas, Rita con lágrimas en sus ojos y sin pizca de brillo lo vieron. El muchacho se sentó a su lado viendo esa puerta. Él se encerró en su mundo, ya no quiere amar ni confiar, ya que en cuanto lo haga lo traicionarían, tal como tú lo hiciste. Rita no respondía, solo dirigió su mirada a esa puerta cerrada. Por cierto, ¿me puedes decir codicia? Eres una mujer con mucha codicia, señora Laud. Siempre viste el talento de tus hijas y lo apoyaste, ya que eso te ayudaría en el futuro, ¿verdad? Rita no contestó y solo miraba esa puerta cerrada. Lo que viste en el primer sueño fue un futuro posible, y en este momento fueron lo que Lincoln tiene guardado en su corazón. Él siempre se preguntó por qué sus padres lo abandonaron a su suerte. Codicia vio que la señora no respondía, era como un cadáver. Chasqueo de dedos. ¿Los ves, Rita?, dijo, y una infinidad de ojos rodearon la muerta en esa oscuridad. Todos vimos cómo lo trataron, cómo lo sacaba por el bien de la familia, creyendo que ya había comido, cómo lo mirabas con esos ojos de asco, esa nueva de fastidio, pero Rita no decía nada y tampoco reaccionaba. Responde, mujer, defiéndete, di que nunca quisiste esto, haz algo con un demonio. Codicia buscaba algo, alguna reacción de la mujer, tal como sus hijas reaccionaron pidiendo perdón hipócritamente, pero nada, solo se quedaba viendo esa puerta. Otros pasos se escucharon acercándose, tanto Codicia como la mujer fijaron la mirada a la siguiente criatura que se sentaba al otro lado de Rita. Ni te esfuerces, Codicia, esta mujer está rota, decía Culpa con tristeza. Culpa, solo eso fue necesario para que esta mujer se rompiera. Él sufrió meses de desprecio, golpes y maltrato, y ella solo necesitó que le escupieran la verdad en su cara para romperse. Codicia se tapaba la cara y pequeñas gotas recorrían sus. Una madre es más frágil que algunas personas. Perder algo que ella tuvo durante meses en su vientre y ver que lo perdió, es un dolor tan grande que puede perder la razón. Culpa decía, pero Rita no respondía y solo miraba esa puerta. Codicia lloraba por lo que pasaba, él quería recriminar, reprochar, torturar a esta mujer, pero ya no podía. Culpa se puso de pie y tomó a la mujer de un brazo e intentó ponerla de pie, pero esta solo caía una y otra vez al suelo como una marioneta al que le cortaron los hilos. Viendo a esa puerta con estaba cerrada. ¿Quieres ver una vez más a tu hijo sonreír?, dijo Culpa, captando la atención de la mujer, que a duras penas se ponía de pie, y con la mirada fija en el suelo dijo: sí. Culpa y Rita se alejaban de esa puerta, dejando a Codicia llorando por la frustración de no desquitar su rabia con esa mujer. Rita y Culpa caminaban en silencio. Rita, ¿por qué lo hiciste?, preguntó Culpa, pero no recibió respuesta.
Siempre nos preguntamos si en verdad lo amabas. Esas palabras hicieron reaccionar un poco la mujer. Él te amaba tanto que daría su vida por ti. No, él daría la vida por cualquiera de su familia, pero con cada día que pasaba ese amor se iba marchitando como una flor que se dejaba de regar. Su amor fue una mentira. Cada palabra hacían que Rita apretara las manos y se mordiera los labios, cuando Rita iba a abrir la boca para responder. Una puerta blanca se mostraba, y Culpa la abría y le daba una señal de que entrara. Resignada y triste entró, una luz cegadora la hizo cerrar los ojos. Cuando los abrió, un niño corría por las calles con una gran sonrisa. Este tenía un pelo blanco y una sonrisa con dientes de conejo, pero esa sonrisa hizo que el corazón de Rita se derritiera. Esa hermosa sonrisa de su bebé, cuánto la amaba, su niño. Vio cómo entró a la casa Laúd, sin preocuparse por la cosa que estaba a su lado. Esta salió corriendo a su lado en dirección de su casa. Ella esperaba ver una linda imagen familiar cuando entrara, pero bueno, no todos tienen lo que quieren. Rita se quedó en la entrada y vio la imagen que no quería, toda la familia felicitando a su hija Lynn Jr. Otro premio en la estantería y ella y su esposo felicitándola como siempre lo hacían. La mirada de Rita se dirigió una vez más al peliblanco, pero esa sonrisa no era la misma que vio en la calle. Esa era una sonrisa fingida. Como no se dio cuenta, la sonrisa que les daba no era su verdadera sonrisa. ¿Desde cuando no les sonríe sinceramente? Vio una hoja en las manos del peliblanco, y vio cómo este se disculpaba para ir a su cuarto. Rita siguió a su hijo y entró a su cuarto con él. «Qué estúpido soy», Rincón se dijo para sí mismo y Rita lo vio llorar. Lincoln se limpió las lágrimas dejando la hoja en su escritorio, y saliendo para ir al baño. Rita con curiosidad miró la hoja, y en ella decía 8-5 química. Rita no sabía el por qué Lincoln se ponía de esa manera por un examen. Eso es porque para él no es fácil sacar buenas notas y menos con todo lo que tiene que hacer por sus hermanas. Él quería que su familia lo felicitara por su esfuerzo, pero al entrar toda la atención fue para tu hija. Tú solo le dijiste bien hecho y seguiste felicitando a Lynn Jr. Culpa aclaró la duda de Rita. Rita salió del cuarto y fue al baño. Cuando intentó abrirla solo la traspasó. Ahí vio a su hijo llorando en silencio. Lincoln se limpiaba una y otra vez esas lágrimas, pero no se iban. «Maldición, maldición, ya deja de llorar estúpido, ellos te quieren, solo necesitan tiempo, pero duele mucho». Rita escuchaba esas palabras y el dolor en su pecho regresó. «¿Hace cuánto que sufre en silencio?», se preguntó la rubia ya que nunca demostró esto enfrente de ellos. «Toc, toc Lincoln, ¿estás bien?». Una dulce voz se escuchó del otro lado. «Sí, estoy bien Lenny, ¿qué ocupas?», respondió Lincoln tranquilamente. No quería que su voz se escuchara triste. «Nada, es solo que te vi subir algo extraño y me preocupé, Lenny, dulce Lenny, si tan solo fuera siempre así». Lincoln se mojó la cara y la secó con una toalla, abrió la puerta y dio una sonrisa. «Gracias hermana, es solo que me quería refrescar, hace mucho calor afuera». Rita vio esa sonrisa, una linda sonrisa pero que ocultaba mucho dolor, tanto dolor. Vio a sus hijos platicar y bajar para estar en la sala con toda la familia felicitando a su hija. Él siempre tuvo una máscara Rita, él sufría en silencio. «No sabes cuánto espero por ese amor de madre que promulgabas a los cuatro vientos», pero él solo recibía las migajas. «Pero incluso con eso él era feliz, pero incluso eso le quitaste, todo por tus hijas». Rita cayó al suelo con dolor tapándose la cara en llanto. «Esa sonrisa que quieres ver no es la verdadera, es una que creo en sus 11 años de vida», Culpa decía con tristeza. «Mi bebé». Culpa escuchó a la mujer decir en un susurro mientras lloraba. «Rita, ¿en verdad lo quieres?».
preguntó Culpa. Rita con una mirada oscura asintió a la criatura. Suspiró, una vez más Culpa se sentó a un lado de Rita y dijo con tranquilidad, Rita, no es fácil dejar de amar a alguien y menos a una madre, él todavía te quiere, pero tiene miedo de que lo traiciones una vez más, miedo de que deposito una vez más su confianza y no lo ames como él te ama, él quiere a su mamá, no quiere ser tu favorito, solo quiere que lo ames como a un hijo, él piensa que nunca lo amarás ya que nació siendo un varón, y lo mejor será irse. Rita abrió los ojos a más no poder, ella perdería su bebé para siempre. Culpa vio esa expresión de terror, mentiría si no le gustara él como todos, todavía no la perdonaba pero sus acciones decidirían su futuro. Rita busca su perdón ya que él no quiere estar solo, él quiere a su familia pero no quiere confiar. ¿Tú confiarías en alguien que te decía que te quería y luego te traiciona? Yo creo que no. Busca su perdón, tienes tiempo. Culpa se ponía de pie y se preparaba para irse, pero una voz la detuvo. Gracias. Él nunca esperó esas palabras ya que muchas de las hijas les temían, pero aclaró. No te confundas Rita, esto no lo hacemos por ti, todo es por él, si se queda o se va es la decisión de él, nosotros solo queremos que abran los ojos y no pidan perdón por hipócritas, y sus disculpas sean de corazón, él las quería y lo despreciaron, él no es perfecto pero se esfuerza por los que quiere, y no soportaríamos que cometa un error que corrompa su sentido de amor. Culpa extendió los brazos como abriendo un gran escenario, y una oscuridad una vez más invadió la vista de Rita, y en esa oscuridad aparecieron cientos de pares de ojos, viendo a la mujer con variadas emociones, lástima, rabia, desinterés y más. Nosotros lo vemos todo Rita y juzgamos todo, díganosla porque al parecer ni los peló la primera vez, decía Culpa a los queridos lectores, yo soy Culpa Rita, la culpa de esa casa, culpa por no hacer nada, la culpa por hacer todo, todos tenemos algo de culpa en nuestros corazones, y eso es lo que te ata a la hermanos querían verte pero eso puede esperar tal vez cuando cometas otro error ellos te visitarán, solo esfuérzate no por ti sino por él, por tu bebé. Aplauso. A fin del sueño de Rita. Rita abría los ojos y notaba que todavía estaba oscuro, la oscuridad la cubría, pero sus lágrimas le impedían ver bien. Se sentó en su cama y vio a su esposo dormir, fijó la vista a la oscuridad y en un segundo vio una botarga y atrás de ella muchos ojos viéndola, pero no tenía miedo y solo dijo unas palabras. Gracias. Prendió las luces y la imagen desapareció, se puso la bata y sus pantuflas, vio la hora, faltaban 15 minutos para las 7, y pensó en preparar el desayuno. Su esposo necesitaba dormir, se limpió los ojos y con una renovada fuerza de voluntad salió de su cuarto. Un aroma invadió su nariz y se dirigió con preocupación a la cocina, ahí se encontraba un peliblanco preparando el desayuno, se preguntó si debía abrazarlo como en ese sueño, pero temía que este también lo fuera, pero esas palabras. Buenos días mamá. Esa sonrisa, ella sabía que esa sonrisa no era verdadera, y en su mente se juró cambiar esa sonrisa. Capítulo 14. Padre. Los padres siempre dirán que no tienen favoritos, pero eso es mentira, él o la primera siempre tiene prioridad sobre los demás. Y la, o el, más pequeño siempre será el bebé de los padres. ¿Y qué pasa con los de en medio? El cariño se va repartiendo dependiendo de cuántos hijos sean. ¿Qué pasa con el de medio? Esa pregunta se hacía un hombre de mediana edad, Simple era el último, cuando vio a su hijo en esos vídeos junto con Rita. Él solo pudo mirarlo por una hora y salir de ese búnker con lágrimas. Un hombre muy pero muy sensible, algunos dirán que es débil, otros dirán que está en contacto con su lado femenino, pero en ese búnker se quedó una mujer y no salió hasta ver todo su error como madre. Él solo era cobarde, hijo una
una palabra que atesoró mucho cuando supo que por fin lo tuvo, y tirando a la suerte lo intentó otras 4 veces, pero solo niñas. Lin padre estaba acostado en su cama, viendo al techo, preguntándose si tenía el derecho de seguir siendo el padre del peliblanco. Como padre de la casa debía de detener todo y hacer que sus hijas y esposa entraran en razón, pero lo que hizo fue refugiarse en su restaurante. Tengo que esforzarme más por lo raro que parezca. Él nunca pensó que las cosas de la mala suerte fueran por culpa de su hijo, pero tenía miedo de sus hijas, de su esposa, de todo, y solo pudo quedarse en un rincón mientras destrozaban la infancia de su hijo, su niño, su campeón. ¿Qué mierda? Él solo es un niño, pensó con dolor, y una pregunta se formó: solo por respirar tenía que sufrir. Estos pensamientos siempre atormentaban a este hombre. Desde que vio esos videos abrió los ojos. Él no era su padre, solo era alguien que llevaba la comida y ayudaba a las hijas. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su hijo? Luego: campeón, ve con mamá, estoy ocupado con tu hermana. Siempre las mismas respuestas. Tenían un programa que veían ya, ni se acuerda de cuál era, hace tanto tiempo que lo dejó de ver. El pobre hombre se limpiaba las lágrimas, no quería llorar. Por primera vez tenía que ser fuerte, no por él, por su familia. El rechazo de su hijo los afectó mucho. Ver ese rostro lleno de ira y tristeza le rompía el corazón. Su hijo nunca había reprochado nada, solo los ignoraba o decía las típicas frases: ahora no. Estoy ocupado. Esas frases que nunca dijo cuando estuvo en la casa salían con frialdad. ¿Alguien podría culparlo? Él ya no confiaba en nadie de esa casa. Hijo, dijo en un susurro, más un lamento que cualquier otra cosa. Él no tenía derecho de decirlo, pero no podía evitar querer decirle de esa manera. Su carácter sumiso y gentil eran algo que él siempre amó de su hijo. Era amable con todos, ayudaba a sus hermanas, cuidaba a Lily. Recordaba a su hija, esa criatura que no tenía la culpa. Le temía a su propio hermano, un error más a su lista. La fiesta esto había roto a su hijo y les dijo todas sus verdades. Miró el celular que le había intentado regresar en la mesa de noche y con tristeza lo prendió. El fondo le rompía el corazón. Era una foto de Lincoln con su mamá y él abrazándolo tomándose una selfie. Esa sonrisa que tanto extrañaba y ya no podía ver. Vio con tristeza a la cuna que estaba a unos pasos, con cuidado de no despertar a su esposa, esa mujer que tanto ama y a la vez teme. Se levantó y caminó a la cuna y en ese lugar vio a su hija. Un recuerdo agridulce llegó a su mente, a un pequeño bebé de mechones blancos, abrazando a un conejo de peluche le llegó a su mente. Era el primer niño y único que tuvo. Como si fuera padre primerizo, siempre se despertaba a altas horas de madrugada para ver cómo estaba su hijo, y en ese lugar estaba una bebé con pequeñas marcas de lágrimas. Cuánto les costó tranquilizarla, no sabían si ella los entendía, pero entre lágrimas de ellos solo repetían: está bien hija, tu hermano va a ser como antes. Él nos ama. Solo espera y él sonreirá una vez más. Esas palabras eran más para ellos que para su hija. Él pensaba que su hija también sería un prodigio como Lisa. Una pequeña llama de odio se prendió en su corazón. Recordaba cómo Lisa lloraba al mostrarles esos asquerosos videos. Él solo pudo ver un poco, pero eso fue suficiente para albergar rencor por su hija. Él nunca pensó que su familia estuviera tan rota. Él necesitaba salir, pensar qué haría para conseguir el perdón de su hijo, apagar esa llama que intentaba consumir su amor por su hija. Al salir a la sala vio los restos de su fiesta, todo intacto, la comida, los gorros, el pastel, todo. Nadie los tocó. Eso hizo que recordara una vez el rostro de su hijo lleno de ira. Qué estúpidos fuimos, se dijo para sí mismo.
¿Qué esperaban? Los perdono. Sí, como si el perdón se pudiera comprar. Fue a la cocina y buscó en una puerta con llave, sacó una botella, nunca tomó y menos en su casa, pero es tanto su dolor que necesitaba ahogarse en ese líquido, se sirvió en un vaso y cuando estuvo a punto de dar el primer trago. ¿Estás seguro de que es lo que quieres? Al escuchar esa voz soltó el vaso que se rompió en el suelo, ya no le importaba despertar a nadie, se agarró de su cabello y empezó a llorar. Es otra maldita pesadilla, dijo entre llanto, y negando con la cabeza. Un niño salió de las sombras como si fueran parte de él. Lin padre detestaba a esta cosa, siempre que tenía una pesadilla sobre su hijo él aparecía, reprochando, gritando y diciéndole lo asquerosa que es su familia, se hacía llamar soberbia y detrás de él varios ojos y bocas. Según él eran seres que vieron nuestras atrocidades. Lin padre se tranquilizó y con una voz tranquila dijo: ¿ahora qué va a hacer? Intento de suicidio, hambre, desprecio, golpes, ver cómo despreciaban en la escuela a mi hijo. El castaño decía resignado, cada noche desde que Lisa confesó su atroz experimento esta cosa lo torturaba con pesadillas de su hijo sufriendo, lágrimas salían de un rostro inexpresivo. Soberbia mostró una sonrisa de agrado, cada día el hombre entendía para dónde iba esto, pero él quería dejar, lo más dulce para el último, eso que haga que habrá de lo que perdió y se esfuerce por recuperarlo, que sacrifique lágrimas, sudor y sangre por el perdón de su hijo. Culpa aplaudió y todo se oscureció. ¿Cuántas veces había pasado por esto el señor? Ya no lo asustaba, solo se resignó, ver a su hijo llorando en ese patio, rogar a su madre por un poco de comida, la despedida de su mejor amigo con una pelea, los golpes de sus hermanas, los gritos de desprecio, las burlas de los de la escuela, las lágrimas seguían cayendo de sus ojos cerrados con fuerza. Mierda. Quería ser fuerte, quería ayudar a su familia, quería de regreso la sonrisa de su hijo. Papá. La voz de un pequeño perforó sus oídos. Cuando abrió los ojos un pequeño de pelo blanco de no más de 4 años lo abrazaba de su pierna con una gran sonrisa. El padre sentía como más lágrimas salían de sus ojos, pero al parecer su hijo no las veían ya que actuaba normal. Ese era su pequeño, él quería que lo abrazara y extendía sus brazos para que lo cargara. Lin padre quería cargarlo, pero su cuerpo no respondía. Detrás del pequeño una castaña un poco más grande, que su hijo se acercaba con un balón de fútbol soccer, él quería cargar a su hijo y alejarlo, pero su cuerpo no respondía, esto era una tortura. Soberbia estaba detrás de la castaña con una sonrisa burlona, él entendió que esta era su tortura, su cuerpo no le pertenecía. Hola Lin, ¿qué pasa? La voz del señor se escuchó. Él quería llorar, sentía que lloraba, pero ninguno de sus hijos lo veía, él ignoró a su hijo y fue a ver a la castaña, él quería darse la vuelta y abrazar a su hijo, pero no podía. Papá, ¿puedes practicar conmigo? Mañana son las pruebas para el equipo de soccer y necesito ayuda, Junior. Decía con poco tacto y esa sonrisa de soy la favorita apareció. Claro cariño, su cuerpo solo se movía, pero por suerte su cuello se movió a donde estaba su hijo. Pero esa imagen le destrozó el corazón, el pequeño subía las escaleras con la mirada agachada, él pudo ver cómo pequeñas gotas caían al suelo, pero su cuerpo no era de él y continuó su camino. Cuando pasó la puerta de la cocina una vez más la escena cambió y estaba una vez más en la entrada de su casa. Papá. Una vez más esa dulce voz lo recibió. Su cuerpo no respondía y sintió como su mano acariciaba la cabeza de su hijo con cariño.
Papá mira, el pequeño le mostraba un dibujo de la familia en ese momento los padres, 5 niñas y él, pero quería llorar, en los brazos de la mamá estaba un bebé con pelo blanco, su hijo quería un hermano como él para jugar. Cariño, Rita recibió a su esposo, su vientre ya estaba grande, faltaba poco para que diera a luz al nuevo integrante, y una vez más el padre pasó de largo, besó a su esposa y con cariño puso su oreja en el vientre. Él quería ver a su hijo, su corazón sintió un pinchazo al escuchar sus pasos, alegándose no necesitaba es un genio para saber que había herido una vez más a su hijo, cerró los ojos y cuando los abrió, una vez más estaba en la entrada, pero esta vez no hubo un papá. Él podía ver la sala, sus hijas desde Lori hasta Lynn estaban viendo la tele unas más interesadas que otras. ¿Y su hermano? Gracias a Dios la pregunta salió de su boca, él quería ver a su hijo. Cuidando a Lucy, dijo a Luan sin quitar la atención de la televisión. Su cuerpo una vez más se movió por su cuenta, pero cuando fijó su mirada en el final de las escaleras una vez más soberbia estaba viéndolo con una sonrisa. ¿Te diste cuenta cuando dejó de recibirte? Claro que no, de seguro solo vas a ver a Lucy, ¿verdad? Quería llorar, él sentía sus lágrimas, pero nadie más lo notaba. ¿De qué te sirve llorar? ¿Vas a solucionar algo llorando? Ese niño siempre podía hacer más grande la vida con sus palabras. Su cuerpo se movió y lo traspasó, entró a un cuarto y vio la cuna de su hija, esa cuna que había pasado de hijas a hijas e hijo, vio con ternura una imagen hermosa, su hijo abrazando a un bebé de no más de 1 año, pelo negro y tez un poco pálida. Yo la cuidaré, soy su hermano mayor. La voz de su hijo resonó en su cabeza, su hijo siempre amó a sus hermanas, y con las menores siempre se preocupó un poco más ya que él era el mayor, y tenía que ver por su felicidad. ¿Y quién veía por la suya? Tú no creo. Como odiaba esa voz, sintió como su mano se acercaba a la cuna, un poco de felicidad llenó su corazón, pensando que acariciaría a su hijo, pero eso nunca pasó, acarició a su hija y dijo las palabras que también merecía su hijo. Te amo, Lucy. ¿Cuándo fue la última vez que él le dijo eso a su hijo? No lo recordaba, y un nuevo dolor llegó, vio a su hijo soltar una lágrima, él estaba despierto escuchando. Una vez más cerró los ojos. En su mente solo podía ser libre. Basta, basta, por favor ya no más, ya basta, por favor. Eso era lo que su mente suplicaba. Esto era muy doloroso, ver cómo tuvo tantas oportunidades de demostrar su amor a su hijo, y él las tiró a la basura por ver más a sus hijas que a su hijo. Una vez más se abrieron los ojos, pero para su sorpresa esta vez estaba en la van familiar. Miró por el espejo retrovisor y vio a Lincoln triste, su hijo siempre estaba triste. Cuando el peliblanco vio que este lo miraba cambió su expresión a una sonrisa. ¿Estás feliz, hijo? Vamos a un concurso de tu hermana Luna, dijo alegre el patriarca y la respuesta fue sí. Esta vez no lo arruinó, a su hijo siempre le gustó ir a los concursos de sus hermanas, y una vez más su vista se fijó en el camino. Minutos después miró una vez más el espejo, pero en ese lugar estaba soberbia. Tu hijo te estuvo pidiendo desde hace un mes que lo llevaras a la convención de cómic, pero a ti se te olvidó y lo llevaste al concurso de tu hija. Sabes que esas cosas solo duran un par de días, y solo pasa tal vez una cada año. Él se calló y subió a la van ya que te veías tan feliz por el concurso, que él se tragó su furia y tristeza para no arruinar el día, y una vez más lo arruinó. Llegaron y su cuerpo se movió una vez más por sí mismo. Listo, cariño, sé que arrasarás, me siento orgulloso, decía el patriarca. Cuando le dijiste eso a tu hijo, ¿o se lo has dicho alguna vez? Cada palabra dolía más que un golpe.
Y los recuerdos seguían y seguían: Luan, las gemelas, Lenny, Lucy, Lisa, Lily, Lori, todas y cada una eran favorecidas por su padre y madre, mientras que Lincoln solo ayudaba en lo que podía, y se conformaba con las migajas de amor. Y una vez más la escena cambió cuando cerró los ojos. Una puerta nueva, uno que él nunca había visto, se movió y esta vez su cuerpo se movía por su propia voluntad. Él pensó en entrar pero, tenía miedo, un miedo aterrador, que otro acto cruel haría esta vez. Cuanto más lastimaría a su hijo, se sentó en las escaleras que daban a esa puerta, y se puso a pensar en todas las tonterías y daño que le hizo a su único hijo. Él nunca vio el daño que le hacía, cuán ciego fue, todo por querer complacer a su esposa e hijas. Perdió el amor de su hijo, tal vez desde antes de que lo de la mala suerte empezara. Él lo buscaba, lo quería abrazar, mostrarle todo lo que él hacía, pero él pasaba de sus cosas e iba con sus hijas. Él nunca le recriminó, lo contrario. Te veo cansado, papá, yo ayudo a mi hermana, tú ve a descansar. No te preocupes, papá, yo preparo el desayuno, tú descansa. Él siempre los ayudó en más de una ocasión. Se tapó la cara y empezó a llorar con gran dolor. Él pensó que lo perdonaría más fácilmente que a sus hermanas y madre, ya que él nunca le levantó la mano, pero estaba ciego. Él lo lastimó desde antes, él lo alejó, a su hijo, a su niño, a su bebé. ¿Qué ganas llorando? Era cierto, él no ganaría nada si seguía llorando. Él tenía que afrontar lo que hizo. Ya no le importaba si esto era un sueño, pesadilla o su cerebro enseñándole sus errores. Él tenía que afrontarlo. Se paró y se dirigió a la puerta. Un escalofrío recorrió su espina y no pudo abrir la puerta. ¿Qué tal si es algo que le hice y nunca podré reparar? Él ya no me ha de ver como un padre. No quería entrar, pero tenía que entrar. Su mente estaba en conflicto. ¿Qué debía hacer? Antes su cuerpo se movía por sí mismo, pero ahora que tenía el control dudaba de lo que debía hacer. Entra. Ese grito lo asustó y entró por la puerta. Este lugar era nuevo para él, la sala limpia, una pantalla plana, 2 o 3 consolas, era una linda sala, algo que él no podría darse el lujo con una gran familia como la suya. Papá. El castaño se sorprendió por el repentino grito y vio una melena alborotada correr hacia él, pero su corazón se llenó de alegría al ver ese pelo blanco. Ahora con su libre albedrío se agachó para sostener entre sus brazos a ese pequeño que parecía de 11 años. Pero cuál fue su sorpresa al ver cómo este lo traspasaba y seguía su camino. Con sorpresa vio a un hombre de 1,80 cargando al pequeño, y su sorpresa se intensificó al ver el pelo que adornaba su cabeza un poco largo y con una gran sonrisa. Campeón. ¿Cómo estás, Leo? ¿Te portaste bien? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo está tu mamá y hermana? Ese hombre estaba muy feliz al tener al infante entre sus brazos. Fue todo un ángel, cariño. Una sombra se acercaba con un bebé en brazos. Linka está bien, un poco inquieta ya que su papá no llegaba, pero ahora mírala, es toda risas. Lin no podía ver a la mujer pero veía el bulto y de él salían risas de un bebé. A fin de esta parte, espero que te haya gustado. Si quieres puedes compartir y suscríbete, subo vídeos de lunes a viernes. Bien, nos vemos en el próximo video, chau chau.